Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería, aquí en FH Almería Radio. Ya saben que estaré con ustedes desde 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el poniente almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Como siempre, antes de nada, toca saludar a Roberto Gutiérrez. Lo tengo aquí a mi derecha en la parte técnica del programa. Roberto, ¿cómo estamos hoy? Bueno, ya con ganas de fin de semana, ¿no? Ya recta final del día, a puntito, acariciándolo. Ya queda menos. Pues, en efecto, hoy es 9 de enero de 2026, viernes, y para acabar esta semana traemos contenido muy interesante. Antes de ayer, el miércoles, tuvimos en el programa tanto al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, como al coordinador general, Carlos Gutiérrez. Entre los muchos temas de los que hablaron se encontró ese comunicado de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, donde reclamaba al gobierno una posición firme contra Mercosur, ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pues al hilo con esta noticia, el equipo de FH Almería, en concreto el compañero de la redacción Fran Fernández, nos ha traído una entrevista nada más y nada menos que con la presidenta de ASAJA, Adoración Blanque. Pues una entrevista que en unos minutos escucharemos y comentaremos. Pero antes, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. En Google, fhalmería.com, y ahí está todo. fhalmería.com. Aquí también pueden consultar las pizarras de precios de los que también vamos a hablar ahora mismo. Así que nada, para finalizar este programa también pues contaremos otra vez con la presencia del director de FH Almería, como digo, José Antonio Gutiérrez, y con él comentaremos esa entrevista, los precios y a ver qué nos tiene que contar sobre Fruit Logística. Lo dicho, no se pierdan, quédense en la emisora porque este programa viene completito. Antes de la pausa también recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Tuan. Y ahora sí, una pausita y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Vamos con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy, viernes 9 de enero de 2026. Empezamos, como siempre, con los tirabeques, que han tenido un único corte de 7,75 €. Los guisantes han tenido un primer corte de 6,49 y un último de 5,77. Judías, pues tenemos la judía garrofón, que ha tenido un único corte de 4,97 €, la judía tabella, que ha tenido otro único corte de 5,23 €,
la judía Shera, que ha tenido un primer corte de 13,07 € y un último de 8,57 €. Y la judía Elda, que ha tenido varios cortes, empezando por 7,99 € y acabando con 6,06 €. La judía Perona Semi ha tenido un único corte de 5,31 € y la judía Perona Roja un único corte también de 9,27 €. Y por último, la judía Emerite, que ha tenido un primer corte de 4,49 € y un último de 3,93 €. Seguimos con los pepinos y tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 2,10 € y un último de 1,87 €. El pepino español, por su parte, ha empezado en 2,20 € y ha acabado en 1,88 €. El pepino Almería ha empezado en 2,35 € y ha acabado en 2,27 €. Continuamos con el bloque de los calabacines, que empieza con el calabacín fino. Ha tenido el calabacín fino muchos cortes y el primero ha sido de 3,29 € y el último de 2,83 €. El calabacín gordo ha empezado en 2,83 € y ha acabado en 2,56 €. Vamos con las berenjenas. La berenjena rallada ha tenido varios cortes y el primero es de 2,59 € y el último de 1,79 €. La berenjena larga también ha tenido varios cortes y ha empezado en 2,37 € y ha acabado en 2,21 €. En los tomates solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 1,31 € y un último de 1,09 €. Vamos con el último bloque de esta pizarra, que son los pimientos. Empezamos con el pimiento Palermo. El pimiento Palermo ha tenido un primer corte de 2,20 € y un último de 2,10 €. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último de 1,68 €. El italiano rojo ha empezado en 2,05 € y ha acabado en 71 céntimos. El pimiento lamullo verde, por otro lado, ha empezado en 2,37 € y ha acabado en 1,97 €. El lamullo rojo ha empezado en 2,37 € también y ha acabado en 1,95 €. Y vamos con los California. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,30 € y un último de 1,86 €. El California rojo ha empezado también en 2,30 € y ha acabado en 2,07 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha empezado en 2,88 € y ha acabado en 2,55 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, 9 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa. Llega ese momento en el que saco a Roberto detrás de la mesa de sonido y viene a ayudarme para ver qué trae la actualidad hoy. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Hay diversos asuntos, unos más importantes que otros, pero bueno, sobre todo Mercosur, ¿no? Mercosur es el tema de lo que ronda, ¿no? Bueno, pues empezamos. Siguen los bloqueos de autopistas en Francia, especialmente en las vías que conectan con España. Desde primera hora de esta mañana, grupos de agricultores mantienen cortadas varias carreteras para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Las acciones se concentran en distintos puntos del país, cerca de la frontera con Bélgica, en las inmediaciones de París y en las autopistas que llevan hacia territorio español.
En el suroeste, uno de los bloqueos se instaló poco antes de medianoche en el enlace entre las autopistas A63 y A64, una vía clave que une Burdeos con el País Vasco. La A63 permanece completamente cerrada entre las salidas de Bayona Norte y Bayona Sur, lo que está provocando importantes retenciones de tráfico. También se registran protestas en el sur. En Perpiñán, agricultores bloquean la autopista A9 en sentido España, según ha informado el Servicio Francés de Tráfico. En el norte del país, agricultores franceses y belgas han cortado las autopistas A2 y A27 que conectan con Bélgica. Mientras tanto, en la región de París, el sindicato Confederación Campesina ha organizado una llamada Operación Caracol, con tractores circulando lentamente para colapsar el tráfico. Además del rechazo al acuerdo con Mercosur, denuncian el protocolo sanitario que obliga a sacrificar todo el ganado de una explotación cuando se detecta un solo caso de una enfermedad contagiosa. Ayer, un centenar de tractores convocados por la Coordinación Rural logró entrar en París pese a las restricciones y llegó hasta puntos emblemáticos como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o la Asamblea Nacional. En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia votará hoy en contra del acuerdo con Mercosur. Aún así, el rechazo francés no sería suficiente para bloquearlo. Macron subrayó que no es el final de la historia y aseguró que su gobierno seguirá presionando para proteger a los agricultores, confiando en que el Parlamento Europeo pueda frenar el acuerdo. Veo mucho movimiento para hacerse escuchar y veremos a ver qué pasa. Vamos a seguir. La Confederación Española de Transporte de Mercancías advierte de que no se cargarán camiones si la huelga de agricultores sigue impidiendo la libre circulación. Ante los cortes de carreteras provocados por las movilizaciones agrarias en Cataluña y Francia, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, la CETM, alerta de que la situación es ya insostenible para el sector del transporte. Desde la organización aseguran que comparten las reivindicaciones de los agricultores, tanto en España como en Francia, que protestan contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sin embargo, advierten de que si los bloqueos continúan y las administraciones no actúan con rapidez y eficacia, las empresas de transporte se verán obligadas a tomar medidas excepcionales. Entre ellas, la CETM no descarta negarse a cargar camiones cuando no existan garantías reales de libre circulación, seguridad y servicios mínimos para los conductores. La Confederación explica que ya ha contactado con las principales organizaciones de cargadores, a las que ha trasladado la gravedad de la situación y ha pedido colaboración para mantener operativa, en la medida de lo posible, la cadena de suministro. Desde la CETM insisten en que los transportistas no pueden ni van a seguir enviando conductores a rutas donde puedan quedar bloqueados durante horas o incluso días sin acceso a aseos, comida, descanso o información. Subrayan que eso pone en riesgo la dignidad, la salud y la seguridad de los profesionales y que ninguna mercancía ni contrato puede estar por encima de eso, aunque siguen apostando por el diálogo y la responsabilidad. Desde el sector del transporte advierten de que si la cadena de suministro se detiene, no será por decisión de los transportistas, sino por la falta de sensibilidad de las autoridades ante unos bloqueos que se repiten sin alternativas ni soluciones eficaces. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado las líneas estratégicas del Plan de Trabajo para 2026 de su departamento. Planas ha presidido el comité de dirección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se han fijado las prioridades de un año marcado por la Estrategia Nacional de Alimentación en un contexto condicionado por la situación geopolítica internacional, el cambio climático y la sanidad agroalimentaria. Entre los ejes fundamentales del plan destacan la política agraria común y la política pesquera común, que serán protagonistas en 2026. España defenderá su esencia como pilares de la construcción europea y como herramientas clave para la modernización del sector agrario y pesquero.
En el ámbito legislativo, el Ministerio trabaja en 2 proyectos relevantes: la Ley de Control e Inspección Pesquera, que ya se encuentra en trámite parlamentario, y la futura Ley de Agricultura Familiar y Profesional. En los próximos meses se presentará también un plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el exterior, al tiempo que el Ministerio seguirá de cerca la evolución de los mercados internacionales, especialmente ante la política de aranceles para minimizar su impacto en las exportaciones. España es actualmente la 4ª potencia agroalimentaria exportadora de la Unión Europea y la 7ª del mundo. Otro de los focos de atención será la sanidad animal, con un seguimiento especial de la evolución de las enfermedades y con el objetivo de mantener la confianza de los mercados internacionales en la calidad de los productos españoles. El cambio climático vuelve a situarse como uno de los grandes desafíos. El Ministerio continuará impulsando los regadíos sostenibles, la protección de suelos sanos, la conservación de la biodiversidad y del paisaje agrario, claves para asegurar el relevo generacional y el futuro del medio rural. Por último, los seguros agrarios seguirán siendo una herramienta esencial para proteger la renta de agricultores y ganaderos. En 2026 consolidan un presupuesto de 315 millones de euros tras el incremento del 10% aplicado el año anterior. Además, el futuro reglamento sobre nuevas técnicas genómicas será determinante para avanzar en soluciones innovadoras que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático y a mejorar la rentabilidad del sector. Y acabamos sabiendo que Andalucía refuerza su apuesta por la innovación agroalimentaria con inversiones históricas en modernización, gestión del agua y digitalización. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado en Almería el firme compromiso de la Junta de Andalucía con una agricultura moderna, innovadora y competitiva, basada en la tecnificación, la digitalización y el uso eficiente del agua. Fernández Pacheco ha realizado estas declaraciones durante el acto de celebración del 25 aniversario de la Fundación Tecnova, a la que ha felicitado por su trayectoria como centro tecnológico de referencia y ejemplo de colaboración entre empresas, conocimiento y administración pública. El consejero ha subrayado que la innovación necesita respaldo institucional, inversión y acompañamiento al sector, y ha recordado que el gobierno andaluz ha movilizado 175 millones de euros en ayudas para la modernización de explotaciones agrarias, casi 14 millones de ellos en la provincia de Almería, destinados a maquinaria más eficiente y sostenible. A estas cifras se suman 317 millones de euros para la modernización de regadíos a través del Plan Parra y el Plan Regadía, con el objetivo de garantizar una gestión inteligente del agua. Además, se ha activado una nueva convocatoria de grupos operativos de innovación dotada con 18 millones de euros con ayudas de hasta 500.000 euros por proyecto. Todas estas medidas se enmarcan en el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía, diseñado junto al propio sector para reforzar la competitividad del principal motor agroalimentario andaluz. El consejero ha anunciado también una nueva convocatoria de hasta 88 millones de euros en ayudas para la transformación y comercialización de productos agroalimentarios dirigida a pymes y grandes empresas, con una línea específica para el sector de frutas y hortalizas. En materia de digitalización, Fernández Pacheco ha destacado proyectos estratégicos como el Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub, dotado con 9,5 millones de euros de fondos europeos, que ya ha beneficiado a más de 500 pymes y cerca de 1.800 usuarios. También ha señalado el futuro Smart Green Cube, que se ubicará en el Parque Científico Tecnológico de Almería, como una apuesta clave para situar a Almería y Andalucía en la vanguardia de la innovación agroalimentaria europea. El consejero ha concluido asegurando que la Junta de Andalucía seguirá apoyando al sector agroalimentario porque, ha dicho, invertir en agricultura es invertir en empleo, sostenibilidad y futuro. Pues muchas gracias, Roberto, por traernos toda esta información. Pero esta información no se acaba aquí, porque seguimos ahora con la información del tiempo en un momentito.
En Radio Marcador, FH Almería Radio. Seguimos con el parte meteorológico y empezamos con el riesgo de incendios, que, como ya adelantó ayer Roberto, es bajo en toda la provincia de Almería, como prácticamente en toda la península, y pues por el momento no parece que esta situación vaya a cambiar ni mañana ni el domingo, es decir, que habrá un fin de semana bastante tranquilo en materia de incendios. De todas maneras, estaremos pendientes por si hay cambios. El tiempo. Para hoy viernes ha sido un día con tiempo estable en general, con intervalos de nubes en gran parte del territorio y claros amplios en la costa. En el norte y en el interior, como Vélez, Rubio o Tíjola, el día ha sido más fresco, con cielos nubosos y temperaturas alrededor de los 11 y 13 grados. En zonas el campo de Tabernas y Níjar, el ambiente ha sido más soleado y con cielos poco nubosos y temperaturas en torno a los 16 grados. Y en la costa pues ha predominado el sol. En Almería Capital alcanzaba los 17 grados, el Ejido, Carboneras y Mojácar los 16 y Adra unos 14. El sábado sí que tendremos el cielo cubierto por la zona de Almería Capital, poco nuboso por el poniente y resto de la provincia, y las temperaturas rondarán por la zona más interior de Almería los 5 y 10 grados y por el poniente temperaturas más templadas de 13-16 grados. Finalmente terminaremos el fin de semana con un domingo con un cielo poco nuboso y con temperaturas un poco más altas, ya que en el Ejido, por ejemplo, tendremos de mínima 10 grados y de máxima 18. Pues esta ha sido la información del tiempo aquí en FH Almería Radio. Una pausita y volvemos con el tema principal de este programa, la entrevista con la presidenta de Asaja. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Como les adelantaba al principio del programa, en la tertulia de este miércoles, José Antonio Gutiérrez y Carlos comentaban ese comunicado que lanzaba Asaja exigiendo una posición firme contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y pues al hilo de este tema, nuestro compañero de la redacción FH Almería, Fran Fernández, nos ha traído una entrevista clave, nada más y nada menos que con la presidenta de Asaja, Adoración Blanque. A ver qué tienen que contarnos. Bueno, estamos esta tarde aquí con Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, porque tenemos que hablar de ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, un tanto polémico y que está despertando a los agricultores almerienses. Dori, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos y estar con nosotros hoy aquí en Almería, porque cuéntanos un poco cuál está siendo la postura del gobierno de España en este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, la postura que ha mantenido el Gobierno de España ha sido una postura, que ha mantenido y que sigue manteniendo, ¿no? Ha sido una postura positiva, una postura de firma del acuerdo, o sea, dio el visto bueno y el sí hace ya algún tiempo, y está siendo una postura, desde nuestro punto de vista y lo que nosotros vemos en el campo, contraria a lo que dicen los agricultores y al sentir de los agricultores y de los ganaderos, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que si cabe la indignación es mayor y vaya por delante el hecho de que nosotros no es que estemos en desacuerdo con los acuerdos comerciales, ¿no? Hay que recordar que Almería es una provincia netamente exportadora, que hemos tenido acuerdos comerciales y antes de pertenecer a la Unión Europea y que hemos exportado y que seguimos haciéndolo y entendemos que es bueno que haya acuerdos comerciales, ¿no? Sí. Lo que pasa es que otra cosa bien distinta es el tipo de acuerdos comerciales que se están intentando firmar en el caso de Mercosur
y que se están modificando en el caso del acuerdo con Marruecos, ¿no? Que tanto dolor de cabeza nos está dando y que me temo mucho que también nos va a seguir dando, ¿no? Sí. Con lo cual, la postura del Ministerio ha sido una postura de sí a la firma del acuerdo con Mercosur, como digo, y bueno, y nosotros entendemos que sí, que se deben de firmar acuerdos comerciales, claro que sí, pero lo que no se puede hacer es firmar acuerdos comerciales en contra de los intereses del campo español y del campo europeo. Entonces, ¿se deben de firmar acuerdos comerciales? Sí, pero que no perjudiquen a los productores que hay aquí. Entonces, lo que no puede ser es que se exijan unas normas mucho más flexibles y distintas a las que están exigiendo nuestros agricultores. No puede ser que no existan esos controles que ahora mismo nosotros estamos teniendo, y no puede ser que no haya unas cláusulas de reciprocidad, en tanto en cuanto, evidentemente, cuando estamos hablando de que competimos en el mismo mercado, pues evidentemente nuestros agricultores salen perjudicados, ¿no? Entonces, hay que firmar los acuerdos comerciales sin perjudicar al propio comercio nuestro, y a partir de ahí, pues bueno, pues se hace con las mismas reglas de juego, de la misma manera y con las mismas exigencias que le están exigiendo a los agricultores europeos. Dori, como bien dice, es que de esta forma se pone en riesgo la viabilidad del sector español y europeo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta postura de los representantes al final de nuestro país en Europa? Bueno, ellos tienen una postura de insistir en que el acuerdo es beneficioso a largo plazo, ¿vale? Para determinados sectores. Eso nos dijeron cuando se firmó el acuerdo con Marruecos. No os preocupéis, que se van a poner cláusulas, que se van a poner unos aranceles, que se van a poner unos cupos, que esto se va a cumplir y se va a controlar. Nada más lejos de la realidad. Ni se ha hecho, ni se está cumpliendo, y año tras año insisten en que no se superan los cupos que hay establecidos y por eso no hay que pagar los aranceles, y en el caso que se superen se pagan los aranceles, ¿no? Yo estoy hablando de Marruecos, que es el que ya tenemos y el que tenemos experiencia de qué es lo que está pasando, ¿no? Hacen esa insistencia en que es beneficioso, pues, para el comercio global, ¿vale? Por una parte. Y por otra parte, yo la única explicación que le encuentro a esto es que hay intereses distintos a lo que son los intereses del agricultor. Entiendo que no es un acuerdo, y no es un acuerdo agrícola, es un acuerdo comercial, a través del cual entiendo que hay contraprestaciones y hay otro tipo de comercio que no tiene nada que ver ni con la agricultura ni con la ganadería. ¿Qué me refiero con esto? Otra vez, nuevamente, somos la moneda de cambio que se necesita en el comercio, pues, para poder hacer otras transacciones distintas a lo que son transacciones agrícolas o ganaderas, ¿no? O en el caso de Mercosur, que afecta también mucho a la carne. No tiene nada que ver con la agricultura. Son acuerdos comerciales que al final, pues bueno, ceden en unas partes y siempre nos toca ceder a los mismos, o sea, al sector primario, ¿no? De otra manera tampoco se entiende. Cuando un sector está diciendo que no queremos ese tipo de acuerdos comerciales, no de esa manera, sino que se deben establecer una serie de cláusulas de salvaguardia y se debe de exigir exactamente lo mismo y se deben de hacer las cosas de otra manera. Y además no solamente España, el resto de países lo estamos viendo, también lo están exigiendo. ¿Por qué se tiene tanto interés por parte de los señores de la Comisión y también por parte de nuestro Ministerio, que se ha posicionado a favor de ese acuerdo comercial, si el propio sector está diciendo que no? Pues más allá de que haya cuestiones distintas a lo que nos afectan a los agricultores, que son contraprestaciones que se dan en un acuerdo comercial, no lo podemos explicar de otra manera, porque si el sector se está diciendo que no, que así no, y hay muchísima insistencia en que sí y en que se tiene que firmar, pues a mí no se me ocurre otra cuestión distinta a eso, a un acuerdo comercial, que son intercambios comerciales que se tiene que ceder de una parte y que siempre, pues, nos toca ceder a los mismos, ¿no? Y que además no se entiende. O sea, si nosotros firmamos un acuerdo en el cual el sector se perjudica porque las reglas de juego no son las mismas y se beneficia al producto que viene de fuera, como está pasando en el caso del acuerdo con Marruecos, no tiene mucho sentido, ¿no? No se está defendiendo los intereses del sector en Europa, no se está defendiendo a los agricultores, no se está defendiendo a que se siga produciendo en Europa y no se le está dando un mayor auge al sector, se está beneficiando de ninguna manera, ¿no? Entonces, como digo, el interés debe ser distinto al interés que tenemos los agricultores europeos.
se vende, se abandona ese sector primario para obtener algunos beneficios en otros apartados, pero lo que tú dices es inverosímil, porque al final este acuerdo es que no solo afecta a productores, como bien defendéis desde Asaja, sino también a esos consumidores que también van a recibir productos de menos calidad. Yo siempre he dicho y he defendido que los acuerdos comerciales que afectan al sector primario y que afectan a la alimentación no es solamente una cuestión de agricultores, es una cuestión de agricultores, una cuestión de consumidores. En un momento determinado se puede ver el precio, evidentemente entra en el mercado a un precio inferior, pero si entra a un precio inferior tenemos que ver cuál es la calidad del producto que nos estamos comiendo. ¿Qué pasa? Que si a mí me están exigiendo una serie de normas, yo estoy asegurando una seguridad y una calidad alimentaria para los consumidores y me lo están exigiendo precisamente por esa seguridad alimentaria, tengo unos costes de producción y tengo que hacerlo según las normas de la Unión Europea. Si hay un producto que entra de fuera, primero que no me aseguran que esas normas sean las mismas. De hecho, no son las mismas. Porque al no exigir lo mismo que nos están exigiendo a nosotros dentro de la Unión Europea, evidentemente el producto puede venir pues como quiera que venga, porque les da exactamente igual. Primera parte. Segundo, no existen controles en frontera. Se inspecciona un 0,085% del producto que entra. Y de hecho, han saltado alguna alerta sanitaria precisamente porque lo poco que se inspecciona salta la alerta sanitaria. Entonces, no le estamos garantizando esa seguridad alimentaria al consumidor. ¿Qué pasa? Que si siguen proliferando este tipo de acuerdos comerciales en los cuales está entrando alimentos, no se sabe en qué condiciones, pues ¿qué va a pasar? Pues en un momento determinado, primero que se va a tener a medio, largo plazo una dependencia del exterior para poder consumir alimentos, primer problema. Y segundo, que esos alimentos que llegan no tienen esa garantía y esa seguridad alimentaria, con lo cual no sabemos lo que nos estamos comiendo. También es un problema para la salud pública. Entonces creo que debemos de ser muy conscientes que no es solamente una cuestión de producción y una cuestión de agricultores, sino es una cuestión de seguridad alimentaria a nivel general. Y sobre todo el consumidor debe de exigir que las normas sean las mismas para los productos que vienen de fuera. No nos podemos fijar solamente en que está más barato o que en un momento determinado el precio me puede interesar más. Como consumidor tengo que exigir lo mismo. Tengo que exigir comer calidad. Ya pueda ser de una agricultura convencional, pueda ser un bio, un ecológico, una producción integrada, en las distintas formas. Pero dentro de esa forma de producción que hay aquí en Europa, exige una serie de normas muy concretas y muy rígidas que tenemos que cumplir los productores. Entonces el consumidor debe de exigir que a todo producto que entre que vaya a su mesa, pues que tenga esas mismas normas, ¿no? Por lo menos esa seguridad alimentaria. Eso no se está cumpliendo. Y eso debemos de poner la voz de alerta en ese sentido, ¿no? Al final somos lo que comemos. Si comemos con seguridad alimentaria y comemos con cierta calidad, pues evidentemente vamos a estar mucho mejor. Si no lo hacemos así, pues tenemos problemas de salud pública. Y nosotros lo estamos cumpliendo, con lo cual se debe de exigir lo mismo a nivel de autoridades, como lo estamos exigiendo nosotros, y lógicamente a nivel de consumidores, como consumidores que también somos, ¿no? Nosotros y el resto de consumidores que no son productores. Creo que es imprescindible que lo exijamos entre todos, entre los productores y también los consumidores. Sí, justicia y respeto para el productor y respeto para ese consumidor. Dori, ya para terminar te quería preguntar qué podemos esperar, cuáles son los siguientes pasos de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, cómo podemos seguir peleando para que no se firme al menos en estas condiciones. Bueno, pues la manera de pelear es de las mesas de negociación, es en la calle, como ya hicimos el pasado 18 de diciembre que estuvimos en Bruselas. Es verdad que se consiguió, retrasar ese acuerdo, intentar pues modificar las cláusulas. Hay algunas cuestiones que se están moviendo, que se están cambiando, pero tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir manteniendo reuniones, demostrando que esto no se puede seguir así, y tenemos que seguir en la calle. Ya hay muchas provincias de España y agricultores de otros países que siguen con esas movilizaciones, no solamente por Mercosur, sino también por las negociaciones de la política agraria que se están llevando a cabo y que también suponen un gran varapalo para la agricultura y la ganadería. Pero es verdad
verdad que tenemos que seguir insistiendo, que tenemos que seguir movilizándonos, que tenemos que seguir apostando pues, precisamente por esa garantía, ¿no? Esa seguridad. Vamos a ver si somos capaces de que los países de forma individual, con el nuestro no lo hemos conseguido, hay países que se han opuesto frontalmente, como ha sido Francia e Italia a esta negociación con Mercosur, pero tenemos que pensar que al final pueden ser concesiones a determinados países, con lo cual no podemos quedarnos parados. Tenemos que exigir todo lo mismo y sobre todo tenemos que ir todo a una. Y hombre, un gran logro sería que nuestro ministerio se pusiera de la parte de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Eso sería un gran logro. Pero bueno, no nos queda otra que seguir insistiendo, seguir peleando, seguir estando en la calle, seguir estando en los despachos e intentar pues sacar el mejor acuerdo posible dentro de lo que está en nuestra mano, claro está. No todo está, ojalá pudiéramos tener todo en nuestra mano, pero no todo lo tenemos nosotros. Pues esperemos que ese Ministerio de Agricultura del Gobierno de España entre en razón, empiece a escuchar a esos agricultores. Y Dori, desde aquí mandaros ánimo a organizaciones como Asaja, que tan gran labor estáis haciendo en defensa del campo. Y muchísimas gracias por tenerte esta tarde con nosotros. Nada, gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Pues acabamos de escuchar a Fran Fernández con Adoración Blanque, la presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, quien hablaba de este acuerdo Unión Europea-Mercosur y afirmaba que la posición del gobierno pues era positiva en este acuerdo. Ha sido una entrevista llena de material que comentaremos en la recta final del programa. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento para la última parte del programa, en la que me acompaña José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Vamos a hablar de varias cosas aquí en los últimos minutos del programa, pero primero yo te tengo que preguntar sobre la entrevista de Fran Fernández con Adoración Blanque. ¿Qué te parece lo que tiene que decir la presidenta de Asaja? Pues se sacan muchas conclusiones que son muy relevantes. Primero pone de manifiesto la poca confianza que tienen, digamos, muchos de los agricultores de los países europeos en este tipo de acuerdos, porque ya se está viviendo el desastre que está siendo el acuerdo euro-marroquí de la agricultura y la pesca, fundamentalmente para los agricultores. Y hay poca confianza en que estos acuerdos se puedan desarrollar de forma equilibrada, o sea que las dos partes tengan más o menos la misma oportunidad de beneficiarse del acuerdo. En este caso, el temor ante Mercosur está en que se le van a dar ciertos privilegios a Mercosur, así lo manifiesta la presidenta de Asaja, y luego hay también un temor enorme en la nulidad de la eficacia de los controles para saber si lo que dice el acuerdo realmente se está cumpliendo o no, que eso puede ser verdaderamente perjudicial para agricultores que sí tienen implantadas unas normas de calidad altísimas que le ha costado mucho dinero y que ahora de golpe esas exigencias no se la van a exigir a productos que vienen de otra parte del planeta, con lo cual puede dejar digamos, en una situación de inferioridad la producción de los agricultores europeos. También hay otra cosa que quiero destacar de esta entrevista muy completa con Adoración Blánquez, la que dice que esto no es solamente una lucha de los agricultores contra la competencia que pueda llegar de otros países, es una lucha de los agricultores y una lucha de los consumidores para que le sigan dando la misma calidad que están obteniendo ahora de los productos procedentes de las explotaciones europeas. Ahí tiene toda la razón del mundo, no es una lucha exclusivamente de los agricultores, sino también de todos los que van a consumir los productos que puedan venir procedentes del mercado sudamericano. En este caso estamos hablando de más de 300 millones de consumidores los que van a ser los destinatarios de esos productos, ¿no? Con lo cual ahí hay también, digamos, una crítica fuerte por parte de Adoración Blánquez que me parece muy correcta. Luego, por otra parte, todo esto conlleva a que si hay falta de calidad,
posible que aumenten las posibilidades de inseguridad alimentaria. Tenemos que tener en cuenta que muchos productos todavía se cultivan con la utilización de químicos para combatir las plagas y posiblemente si las normas estrictas de calidad que se están teniendo en Europa no se están aplicando también en otras partes del mundo y en este caso en Sudamérica, posiblemente la inseguridad alimentaria pueda crecer con la firma de este acuerdo, porque todavía, digamos, lo que se denominan cláusulas espejo no están muy claras de cómo se van a desarrollar una vez este acuerdo reciba el respaldo del Parlamento Europeo. Con todo esto, pues la verdad es que me parece que los temores que ha dejado entrever Adoración Blánquez nos da también para pensar en otro tipo de observaciones. Por ejemplo, el temor que hay en que nuestro propio ministerio esté de la parte de nuestros propios agricultores. Y eso sí es verdaderamente sospechoso. Ya sabemos que en los acuerdos, pues o se cede o no se llega al acuerdo. Y hay que ponerse de acuerdo, valga la expresión, entre las dos partes que están negociando. Pero lo que sí está claro que tenemos un precedente, y es ese acuerdo que tenemos con Marruecos, en el que se meten toneladas y toneladas de tomate fuera de cupo, en el que se reclama y no se consigue absolutamente nada, y que cada vez vemos más amenazada la producción de tomate. Por ejemplo, aquí en Almería el tomate era el primer producto por volumen, y ha pasado a ser el segundo, y ha sido superado por el pimiento, ¿no? Con lo cual ahí vemos la presencia notable de nuestro principal competidor, que es Marruecos, porque un acuerdo que hay celebrado entre la Unión Europea y Marruecos no se está respetando. Y es más, ahora se le está uniendo a ese acuerdo que el Sáhara, que todavía no pertenece a Marruecos, se meta en ese acuerdo. O sea, otra parte que no tiene nada que ver con el acuerdo también va a poder disfrutar de ese acuerdo para introducir tomates en la Unión Europea. Después de conocer esto, ¿qué confianzas hay en un acuerdo que se pueda celebrar entre la Unión Europea y Mercosur? El temor es el mismo. El agricultor tiene el convencimiento, y lo pone muy de manifiesto, aunque no lo dice expresamente Adoración Blánquez, que se está usando el sector primario, la agricultura, para conseguir otros acuerdos de distribución de petróleo, de distribución de otras mercancías, de material industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, tú tienes que ceder, tienes que abrir la puerta con algo para que esos países te permitan comercializar con otro tipo de elementos fundamentalmente industriales. Y ese es el temor grande que creo que hay en este acuerdo. Y, ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Hace tiempo empezamos a hablar del cambio climático, empezamos a hablar de muchas cosas que pensábamos que no iban a afectar de forma directa a la agricultura porque nos quedaba muy lejos. Ahora estamos viendo como muchas de esas cosas que hace tiempo empezaron a moverse terminan afectándonos y muy de cerca. O sea, no vayamos a pensar que Mercosur, porque está en Sudamérica, no va a tener una influencia en la agricultura de El Ejido, de Níjar o de la provincia de Almería. Seguro que la va a tener. Con lo cual, los temores de Adoración Blánquez yo creo que están más que fundados. Yo, tras escuchar esta entrevista, se me hace imposible no preguntarte, ¿tú crees se tiene en cuenta al campo o no? Porque no han parado de moverse los agricultores y de expresar su opinión sobre este acuerdo, pero la predicción no parece estar muy a su favor, ¿no? Bueno, el campo tiene dos problemas. Generalmente los que legislan sobre el campo están muy lejos del campo, en unos despachos donde no hace frío, donde no te manchas con la tierra, donde el sol no te da cuando hay temperaturas altas y donde el viento no te afecta cuando hay vendavales. Están en despachos y no conocen realmente la vida del campo y lo dura que es. Y segundo, prácticamente en todos los países del mundo se quiere ayudar a las zonas subdesarrolladas o a países subdesarrollados con el sector primario. ¿Qué es lo que sucede con este hecho? Pues si tú quieres ayudar a las zonas que están desfavorecidas, como es África, como es Sudamérica, con el sector primario,
fomentas la agricultura en esos sitios, pero generas la competencia en lugares donde ya está la agricultura desarrollada. Eso es lo que estamos padeciendo. Almería ahora mismo es una de las agriculturas ejemplo, modelo a nivel mundial por su desarrollo, pero que evidentemente un tomate se puede cultivar en un invernadero con alta tecnología, incluso con inteligencia artificial, o se puede cultivar en un secano de Marruecos, ¿no? Y puede llegar al mercado y competir los dos tomates, ¿no? Por mor de un acuerdo como el que hemos dicho del euro marroquí, ¿no? Con lo cual, pues si lo que quieres es quitar el hambre en el mundo con el sector primario, seguramente el agricultor de las zonas que no están en países desfavorecidos, pues se van a sentir amenazados por una competencia apoyada por países que lo que quieren es que Marruecos cultive más, que se cultive más en Colombia, que se cultive más en México, que se cultive más en zonas donde se tienen que desarrollar, ¿no? Es evidente que este tipo de temores siempre lo ha tenido el agricultor, y cada vez que ve movimientos en este sentido, los agricultores pues no le cuesta nada coger el tractor e irse a una autovía. Ya, lo hemos estado viendo. Yo de las palabras de adoración tengo que destacar cuando ha dicho que somos lo que comemos y que debemos exigir seguridad alimentaria. Yo sé que tú no puedes ver el futuro, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora si sale adelante ese acuerdo? Pues hombre, en la política actual estamos viendo muchas cosas que pensábamos que no iban a suceder y han sucedido. Algunas veces las sospechas del pasado se están confirmando en escándalos en el presente. A mí me gustaría que en el futuro no tuviésemos que lamentar este acuerdo, lo mismo que estamos haciendo durante los últimos 35 o 40 años con el acuerdo con Marruecos, ¿no? Los primeros acuerdos que hicimos con Marruecos se hicieron con cierta gracia, en el sentido de que íbamos a ayudar a un país en desarrollo, y el país en desarrollo se ha desarrollado y se ha convertido en un superpaís que, además, con, digamos, toda la cara del mundo, por decirlo de alguna manera, manda a sus pobres a España y a Europa y se queda con la gente que vive bien, y además se quiere llevar de Europa un comercio que le permite pues aumentar sus ingresos de una forma importante, ¿no? Claro, con esa ayuda que nosotros queríamos hacerle a Marruecos, al final nos hemos generado un competidor fuerte e importante. Luego hay que analizar también otra cosa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque se le quiere ayudar a Marruecos o porque Europa se quiere beneficiar de productos baratos? Entonces, si lo que estamos buscando es que los gobiernos tengan un IPC barato, un coste bajo en la cesta de la compra, pues en Almería estamos muertos. Hablando en términos comerciales de agricultura. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú quieres tener una agricultura alta y de calidad, pues en Almería los precios no van a la baja, van al alza. ¿Y por qué van al alza? Porque cada vez el plástico, los derivados del petróleo, los abonos, la semilla, la mano de obra, la seguridad social, los impuestos van creciendo, y el agricultor o recibe más dinero por su hortaliza o no le es rentable. Con lo cual, ¿Europa qué está haciendo? ¿Consiguiendo tomate barato a costa de Almería? Eso hay que planteárselo también. Ya, bueno. Nosotros seguiremos ampliando la información sobre este acuerdo en fhalmería.com, pero ahora me toca cambiar un poco de tema y preguntarte sobre los precios. Los precios, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que te voy a preguntar por varios cultivos y tú me vas a ir explicando un poco cuál es su situación. Si te parece, empezamos por el pimiento. Pues mira, el pimiento, yo creo que la explicación básica es que el Parvis Pinus ha reducido la cosecha, y eso está haciendo, junto al frío, está haciendo que falten muchos pimientos en los lineales de los supermercados europeos, y que los clientes se estén peleando por el poco pimiento que tenemos disponible. Y con los fríos, con España nevada como está y con temperaturas que han llegado a 14 grados bajo cero, no hay nadie que tenga pimientos nada más que Almería. Con lo cual, pues hay mucha demanda de un producto que está siendo escaso. Y por eso tenemos precios que van de los 220 euros
de los 2,20 euros al euro, ¿no? En cualquier variedad, tanto rojo, amarillo, verde, italianos, en fin, cualquier pimiento que nosotros queramos buscar. Bueno, los lamullos están disparados también, que por encima de los 2 euros prácticamente todos los pimientos. Vamos a olvidarnos de los primeros precios de las subastas. Si te vas al último, ya es un precio importante para los agricultores que cultivan pimiento. También hay que tener en cuenta que el agricultor no tiene los kilos que tuvo el año pasado o años anteriores. ¿Por qué? Porque el trilla se encargó de llevarse algunos pimientos y el frío también está haciendo que algunos de los pimientos que tenían que estar en las plantas no hayan podido prosperar, precisamente por las bajas temperaturas que venimos teniendo pues prácticamente de mediados del mes de diciembre, y se han quedado ahí parados. ¿Y qué pasa con el pepino? Pues el pepino, quitando el Parvispinus, el efecto del frío se multiplica de una forma exponencial. Con frío, los agricultores prácticamente recolectan pepino una vez a la semana y pocos pepinos, con lo cual el aporte de pepino a los centros de comercialización se ha reducido considerablemente. Y podemos hablar del pepino que quieras: pepino Almería, pepino francés, pepino español. Todos los pepinos están resultando escasos para lo que quiera el mercado. Hay que tener en cuenta una cosa, que lo he dicho ya en varias ocasiones. Almería tiene la misma superficie sembrada de diferentes hortalizas, pero en Europa cada vez hay más gente que necesita comer, porque es un lugar de recepción de emigrantes. Con lo cual, pues tenemos lo mismo dando menos kilos para más gente. La ley de la oferta y la demanda aquí beneficia 100% a los agricultores, porque necesita el mercado lo que están cultivando y no consiguen los agricultores aportar toda la cantidad que necesita el mercado. Pues, ¿qué es lo que hay? El que quiere producto tiene que aportar precio. Me imagino que me van a preguntar por la berenjena y el calabacín. Efectivamente. Y pasa exactamente lo mismo. Berenjena y calabacín son dos hortalizas que son muy sensibles a las bajas temperaturas y está faltando producción por todos sitios. En este caso, pues aquellos que tienen calefacción se están viendo beneficiados, pero son todavía muy pocos los invernaderos que tienen calefacción, y el coste del gasóleo para aportar esa calefacción es alto. Aunque ganen dinero por un sitio, pues su coste es alto y lo tiene que gastar por otro para conseguir tener berenjenas o calabacines o pepinos en una cosecha como esta, en la que es fácil tener temperaturas de 4 grados a las 3, 4 de la mañana en cualquier sitio de la provincia de Almería. Y si hablamos del campo de Níjar, aún más, porque todavía pues tiene, digamos, una estructura geofísica que las temperaturas cuando bajan, allí bajan mucho más que en el poniente almeriense. El poniente almeriense tiene la suerte de tener la Sierra de Gádor con una altura máxima de 2.000 metros y son 86.000 hectáreas de terreno que lo que hacen es parar por la parte sur la brisa marina del mar Mediterráneo, y por la parte norte le pone, digamos, freno a los vientos que vienen del norte y a los fríos que vienen del norte, con lo cual pues siempre las temperaturas que tenemos en el poniente almeriense, aunque sean gélidas, no llegan a ser temperaturas bajo cero. En contadas ocasiones te lo puedes encontrar, aunque también te puedo asegurar que en ciertas zonas se están amaneciendo los invernaderos con escarcha en el plástico, y eso es hielo, con lo cual en algún momento de la noche posiblemente las temperaturas hayan bajado de 0 grados. Pues yo ya para finalizar con este bloque de los precios, ya te tengo que preguntar sobre otras cifras que te han llamado a ti la atención. El precio de la judía a 15 euros. Uh-huh. La judía Strike la he visto esta semana a 15 euros. Yo no la había visto nunca. Pues una judía a 15 euros en Almería, en Alemania tiene que valer 30. O sea, casi nos podemos ir a la gamba roja en lugar de comprar judía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La judía es súper sensible también al frío, es muy difícil. Me imagino que en las subastas lo que hay son 4 judías expuestas para que se puedan vender, y hay muchos
muchos compradores que las necesitan para completar su oferta en los lineales de verduras de los centros de comercialización. Me imagino que algunas de estas judías serán compradas directamente por restaurantes, ¿no? Entonces, que es algo anecdótico y llamativo. Ya cuando alguna judía en años anteriores llegó a los 10 euros ya nos parecía verdaderamente llamativo el precio, pero ya digo, en la primera semana del mes de enero, judías a 15 euros en algunos centros de comercialización del poniente almeriense. Pues José Antonio, yo te voy a cortar aquí para cambiar un poco de tema, porque yo no me quiero ir sin hablar del gran evento que ya se acerca. Fruit Logística, esa feria internacional que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero y a la que tú ya has ido varias veces. Pues sí, como 20 años llevo asistiendo a la gran feria. ¿Sabes? Ya hemos dado algunos datos de esta feria. Danos brevemente una pincelada y ya seguiremos hablando de pero nosotros, que los almerienses, que somos muy almerienses, efectivamente sabemos que está la feria ahí, que es del 4 al 6 de febrero, pero yo creo que el gran bullicio para la feria va a ser dentro de 2 semanas, cuando todas las empresas empiecen a darse cuenta de que febrero lo tenemos encima, que tenemos que preparar el viaje, que tenemos que ir al Corte Inglés a contratar el vuelo charter que hay previsto que salga el día 3 de febrero con destino a Berlín, y a preparar esa visita. Es cierto que hay algunas empresas exponiendo en Berlín y que lo hacen muy bien, ¿no? El hecho de que estén allí presentes, pero prácticamente casi los 1000 empresarios que se desplazan por diferentes vías a Berlín van buscando reforzar los lazos comerciales que tienen con las multinacionales que importan las hortalizas que se cultivan en la provincia de Almería. Es un gesto comercial importante que siempre ha dado resultado, y este año, pues evidentemente no va a ser menos. Hay que animar a las autoridades a que sigan favoreciendo la presencia de exportadores españoles en Berlín, porque las frutas y hortalizas de Almería tienen una importancia radical en los supermercados de todos los países europeos, pero si nos damos una vuelta por los supermercados de Berlín, ya vemos el grandísimo protagonista que tienen las empresas de Almería en todos estos lineales. Ves y fácilmente reconocible un montón de marcas que pertenecen a nuestras empresas almerienses. Pues aquí ya sí que te voy a cortar porque se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en la recta final de este programa, y seguiremos hablando. Sí, la semana que viene tendremos una semana apasionante, porque ya todo el mundo está volviendo a su lugar de trabajo y la agricultura, como diría una presentadora del telediario en televisión, va como un pepino. Pues ya saben que me están escuchando en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para el poniente almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast, y simplemente poniendo en el buscador FH Almería Radio, y pues podré acompañarles durante una horita. También les recuerdo que este programa ha llegado a todos ustedes gracias a Ritzuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta el lunes que viene. Que tengan un buen fin de semana.